¿Ansiedad o ira? La ansiedad muchas veces es como un cajón desastre, o más bien un desastre de cajón. Parece que todo es ansiedad, y no. Muchos de mis clientes confundían emociones como estar enfadados con estar ansiosos. Descubren que a menudo los ataques de pánico son en realidad ataques de ira. Se veían, por ejemplo, haciendo cosas que realmente no querían hacer y eso les hacía acumular tensión, rabia, incluso furia, y acababan explotando en forma de ataque de pánico, explotando para adentro, al llegar a su casa o en una situación que nada tenía que ver con el enfado original. Por eso les puede costar darse cuenta de cuál es el auténtico botón de encendido. Se preguntan cosas como ¿pero qué tiene que ver haber tenido un ataque de pánico en el supermercado con la pesada de mi madre? Pues mucho, tiene mucho que ver. Hay personas que construyen e interpretan equivocadamente sus emociones como ansiedad, las etiquetan como ansiedad, las engloban como si todo fuera ansiedad, cuando en realidad es otra emoción, como en este caso del que estamos hablando, el enfado. ¿Qué sucede? Que el enfado, la agresividad, la ira, les parece una emoción prohibida y se enfadan, todo esto a nivel inconsciente, por estar enfadados, multiplicando así el enfado, que podría resolverse de una forma natural y generando una confusión interna. Eso es lo que llamo en mis sistemas la metaemoción, la emoción que sientes al sentir una emoción, que puede complicar mucho el proceso y hay que saber conocerlo bien y saber controlarlo. El problema es que en ocasiones la persona ni siquiera se da cuenta de que está enfadada. No lo registra. Y si no lo registra, no lo digiere, no lo resuelve. Y como te decía en un vídeo el otro día, if you can't hear it, you feel it. Si no lo puedes escuchar, lo sientes. O sea, por algún lado tiene que salir. Y si no te das cuenta de que estás enfadado, de alguna manera tu cuerpo te hará notar ese enfado. La emoción se queda ahí estancada, creando todo tipo de sensaciones físicas y pensamientos que empiezan a liarse, ¿no? Y al final ni siquiera sabes muy bien por qué has acabado teniendo ese ataque de pánico, de dónde proviene toda esa tensión acumulada. Estas personas suelen ser adictas a agradar, no les gusta generar conflictos, están muy pendientes de caer bien, de que los demás les aprueben, y eso les hace temer tener expresiones de enfado, de rabia y de ira. Y es un patrón que probablemente hayan creado desde pequeños y entonces hay veces que ni siquiera se cuentan el enfado a ellos mismos, porque es mayor el miedo a la consecuencia del enfado que el enfado en sí. Entonces van tapando, pero esa emoción, como te digo, tiene que salir por algún lado y ala, pues le toca la ansiedad. Venga, se manifiesta en forma de ansiedad. Otra vez. También les da mucho miedo hacer daño al otro y que por ese enfado el otro pueda sufrir, pueda pasarlo mal o simplemente que le ponga una mala cara, que deje de llamarle, que deje de quererle. Y el miedo nubla la emoción auténtica y se forma una buena. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar esto, para salir de este patrón? Primero, desarrollar conciencia. Tienes que saber lo que estás sintiendo en cada momento, no de forma obsesiva y controlando continuamente lo que sientes, pero sí sabiendo colocar cómo has vivido, interpretado cada situación y cómo la estás digiriendo, ¿no? Porque si no, como te digo, se empieza a cronificar, a complicar y acaba una metaemoción distinta a la emoción original. Y esa es más difícil deshacerla. Lo suyo es, sucede algo, me enfado, lo coloco, lo digiero, y además de forma literal, o sea, lo paso por el estómago, equilibro la emoción, el pensamiento y la sensación física y me puedo mover a la siguiente situación. No se queda el enfado estancado o disfrazado de ansiedad, por ejemplo.
Hay que ir ordenando los pensamientos y las emociones para dar paso a la claridad mental y a la coherencia emocional. Y cuando uno tiene las cosas claras, todo fluye con más facilidad. O sea, muchas veces cuando te cuesta decir que no, cuando te cuesta poner un límite, cuando te cuesta expresar lo que sientes, es porque en realidad no lo tienes tan claro. Una vez tienes algo claro de verdad y estás conectado con lo que sientes y con lo que quieres, te es más fácil llevarlo a la acción y decir ese no o poner ese límite. Segundo, respetarte. Cuando tienes tan presente ese miedo a que te rechacen o a hacer daño al otro, que muchas veces es un daño inventado y además estás poniendo al otro en una posición de debilidad, ¿no? El hecho de que tú digas que no vaya a hacerle sufrir, a veces está más en tu cabeza que en la realidad, ¿no? Estás anticipando una conducta. Bueno, pues acabas teniendo conductas sumisas con las que no te sientes conforme en el fondo, y eso crea una tensión interior y llevándote a tener actitudes pasivo-agresivas. O sea, tienes miedo a ser agresivo y a enfadarte, pero acabas precisamente haciendo lo que te da miedo, porque no estás conforme con hacer cosas que no quieres y que te sientes obligado a hacer. O sea que hay un juego ahí de lo hago, pero en realidad no lo quiero hacer, entonces culpo al otro, pero no me atrevo a culparle. Y vuelve esa confusión de la que te hablo, que muchas veces acaba manifestándose en ansiedad crónica o en un ataque de pánico. Respétate. Una vez sabes lo que sientes, pones el límite y te empieza a dar un poquito más igual lo que piensen los demás. Dentro de tus valores y de ser una persona agradable, generosa, conectada a los demás, pero poniéndote un límite y no cayendo en conductas sumisas por miedo a cosas, a reacciones del otro, ¿no? Y si alguna vez después de no haber dicho que no, sabiendo que no querías hacer algo, por ejemplo, te sientes con ansiedad, luego no te quejes. Es el precio que tienes que pagar por gustar a todo el mundo, por agradar a todos. Tú decides, ¿quieres agradar a todo el mundo o quieres estar sano? Pero lo que no puedes hacer es tener todo. Entonces, a veces hay que contar con la desaprobación de los demás para vivir en coherencia y vivir con calma y tranquilidad. Tú decides ir hacia un lado o hacia el otro. Es cuestión de encontrar el equilibrio. Y tercero, céntrate en complacerte. Recuerda, no se trata de ser egoísta, sino ser una persona egolista. Una vez te complaces a ti y estás bien contigo, puedes ayudar mucho más a los demás, puede ser un ejemplo de superación, puede ser un modelo de calma y eso va a beneficiar al resto. Y desde ahí vas a tomar decisiones mucho más sabias, más conscientes, más maduras, que te aseguro que van a ser beneficiosas para todo tu entorno. Si quieres conocer más las metaemociones y cómo a veces la ansiedad está tapando otros conflictos en tus relaciones o en tus creencias, te animo a que te suscribas a mi newsletter en la que te voy a contar consejos diarios para vivir con más calma, claridad y confianza. Y también te animo a que te suscribas a mi canal. Un abrazo y acuérdate, primero, desarrollar conciencia, segundo, respetarte y así vas a respetar más al resto y tercero, céntrate en complacerte. Un abrazo.